Ok, estos son los videos para la máquina Syncro. Para la parte 1.1 se nos pedía analizar el voltaje generado. Si nosotros acá hacemos zoom, podemos analizar que a medida que aumenta la velocidad mecánica, también aumenta la frecuencia y la magnitud del voltaje generado. Esto se debe a que el voltaje generado depende del flujo magnético, y el flujo magnético a su vez depende de la velocidad mecánica. Por lo tanto, a medida que el rotor gira más rápido, ¿cierto? El flujo gira más rápido, reflejándose acá en el voltaje. Y dado que el voltaje depende de la derivada de este flujo, por la regla de la cadena, la velocidad también afecta a la magnitud, mostrando este efecto. Otro elemento interesante que nos pedían analizar es la corriente de campo. Nosotros acá podemos analizar que la corriente de campo es constante. Sin embargo, como se mencionaba previamente, el voltaje depende del flujo y el flujo depende directamente de la corriente, lo cual es útil ya que la corriente nos permitiría cambiar la magnitud del voltaje sin afectar la frecuencia de este, lo cual es importante para la operación en velocidad síncrona. Para el punto número 1.2 se nos pedía llevar la máquina a sincronía y después aplicar un voltaje constante, o sea, un torque constante de 1000 Nm. Esto se logra acá con este switch y esta señal de control. Viendo aquí se hace esto, acá se lleva a sincronía y acá se aplica un torque mecánico constante. Haciendo un poco de zoom, mejor ahí. Haciendo un poco de zoom, se puede apreciar que el torque mecánico y el torque electromagnético no son iguales. Esto se debe a que hay un torque de roce o por fricción que genera la diferencia. A su vez, algo peculiar es que la velocidad mecánica no se mantiene constante en esta parte, sino que aumenta. Esto se debe a que la máquina es incapaz de generar este torque electromagnético de manera constante. Por lo tanto, nosotros podríamos analizar el ángulo de carga. El ángulo de carga parte en cero, ¿cierto? Porque la máquina está en vacío y empieza a aumentar, 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 aumentar hasta que llega a 90. Una vez supera los 90 grados, en vez de seguir aumentando el torque electromagnético, baja. Esto genera una diferencia de torque que genera la aceleración, aumentando la velocidad. La máquina se da la vuelta, llega al otro lado y se vuelve a enganchar. De esta manera se puede apreciar que la corriente estatórica es altamente inestable, por lo tanto, si esta máquina se conectara a la red y se usara como generador, sería muy deficiente. Para el punto número 1.3 se nos pedía variar la cantidad de polos. Esto se logró acá, en los parámetros, y se usaron 3 polos. Por lo tanto, era necesario cambiar el control de velocidad, ya que la velocidad síncrona va a ser distinta. Esto se hizo acá y se usó el valor calculado en el informe. De esta manera, simulando, se puede apreciar que también hay un periodo de sincronización y una vez sincronizada la máquina, se tiene la misma frecuencia que en la red, sin embargo se tiene distintas fases, ya que el proceso de sincronización solo sincroniza frecuencia, no fase. Por lo tanto, si uno quisiera conectarse a la red, tendría que tener cuidado. Para el punto número 1.4 se nos pedía crear un sistema que mida la potencia. Para esto, primero se calculó la potencia aparente, usando la magnitud del voltaje y la corriente, acá. Acá se calculó el desfase angular entre los dos, y se usó el coseno y el seno para calcular la potencia activa y reactiva respectivamente. Después se diseñó una simple prueba con cargas capacitivas e inductivas. Viendo los gráficos, se puede confirmar que cuando hay una carga capacitiva, se entrega potencia reactiva, como debería ser, y cuando es inductiva se consume potencia reactiva. A su vez, todos estos cálculos calzaron con los valores teóricos explicados en el informe. Y bueno, pasando al 2.1, se nos pedía analizar el transiente de la conexión a la red. Si analizamos acá, y como habíamos visto en puntos anteriores, la frecuencia entre ambos voltajes es la misma. Sin embargo, existe un pequeño desfase. Este desfase que aparece pequeño genera una corriente de armadura bastante grande de 1000 amperes y el torque electromagnético aparece como reacción a esta corriente de armadura. El punto número 2.2 nos pedía hacer lo mismo pero variando la cantidad de polos. Como habíamos visto previamente, variar la cantidad de polos, si se ajusta la velocidad mecánica de manera correcta, va a generar la misma frecuencia. Sin embargo, podemos notar que aumenta el desfase entre ambas señales. Dado que aumenta el desfase, aumenta la corriente y aumenta el torque electromecánico.
En particular, podemos ver que el torque electromecánico es de 51.000 Nm. Esto probablemente destruiría cualquier máquina. Por lo tanto, podemos concluir que es necesario ajustar la frecuencia y la fase antes de conectarse a la red. Para el 2.3 se nos pedía variar la corriente de campo. Esto se logró usando estas funciones de escalón en función del tiempo. Viendo los resultados, podemos ver que la corriente de campo efectivamente varía, sin embargo la potencia activa no cambia. Esto se debe a que la potencia activa depende exclusivamente del balance de potencias que entran y salen, y eso depende del torque, no de la corriente de campo. Por lo tanto, uno no puede variar la operación de la máquina de motor a generador con esto. Por otro lado, la potencia reactiva sí cambia. Esto se debe a que la potencia reactiva depende altamente del voltaje inducido E, el cual sí depende directamente de la corriente de campo. Para el punto 2.4 se nos pedía hacer exactamente lo opuesto, mantener la corriente de campo constante y variar el torque. Para esto se creó este bloque de control de torque donde se usa la misma lógica y un signal switch que elige si vamos a usar torques positivos o negativos. Partamos con los positivos. Analizando el resultado de los torques positivos, podemos ver que a medida que aumenta el torque mecánico, a su vez aumenta la potencia activa, tal como uno esperaría a partir de las fórmulas. Algo interesante es que en este caso tenemos torque positivo y potencia negativa. Esto se debe a que el roce, el torque de roce es mayor al torque mecánico. Por lo tanto, a pesar de que se esté entregando torque mecánico, la máquina consume potencia, lo cual es bastante contraintuitivo. Por otro lado, vemos que la potencia reactiva también responde al torque mecánico, o sea, no es independiente, y su valor final es dado por las ecuaciones vistas en el curso, las cuales también se confirmaron de manera bastante precisa haciendo los cálculos en el informe. Ahora, probando con torques negativos, que los cambiamos acá, podemos analizar que efectivamente la máquina empieza a consumir potencia activa, o sea que funciona como motor. Sin embargo, es interesante ver que en este caso de abajo la potencia reactiva se vuelve altamente inestable. Esto se debe a lo que habíamos mencionado en el punto 1.2, que la máquina no es capaz de suministrar el torque mecánico necesario para esa potencia activa. Por lo tanto, el rotor empieza a deslizarse, generando esta potencia reactiva bastante variable. Y como habíamos mencionado previamente, una máquina que demande una potencia activa con este perfil es muy dañina para la red y para la máquina, por lo tanto es poco recomendable y se sale del rango de operación. Continuando con los puntos de operación, se observó que la máquina síncrona puede operar en todo el diagrama PQ, o sea que puede operar como motor y generador y sobre y subexcitado. Controlando el torque se puede modificar la potencia activa y controlando la corriente de campo se puede modificar la potencia reactiva. De esta manera, si uno quisiera encontrar un punto de operación específico, se puede lograr con las ecuaciones del curso. A su vez, se observó una limitación dura en el ángulo de carga. Si este superaba los 90 grados, la máquina se volvía altamente inestable, entregando una potencia activa muy variable, lo cual es peligroso para la red y para la máquina. A su vez, y como se mencionó brevemente en el informe, también hay otras limitaciones, tal como el torque máximo que podría soportar el eje y las corrientes de armadura y rotóricas máximas que puede soportar los devanados antes de sobrecalentarse. Por lo tanto, uno cuando opera la máquina síncrona tiene que estar consciente de todas estas limitaciones. Bueno, entonces ahora voy a mostrar cómo se simula el primer paso de la máquina de C. Bueno, primero todo pido perdón por tener tantas cosas en la pantalla. No se me ocurrió hacerlo como quedamos por archivo separado, así que pido perdón al principio con eso. Así que nada, empecemos. Nos piden hacer variar la corriente de acá, del I sub F, para hacer cambiar el voltaje inducido, el V sub A, el E sub A, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos esta fuente de voltaje, la hacemos variar y como por ley de Ohm podemos controlar la corriente. Entonces sabemos que la resistencia es de 200 ohms, entonces esto lo hacemos variar entre 475 y 525, y siendo la de 500 la condominante. Entonces partimos 500, después le sumamos, le restamos 25 volts, después le sumamos de vuelta los 25 para llegar a los 500 y después le sumamos los últimos 25 y así pasamos por todas las corrientes que nos piden.
acá tenemos la función de torque que nos da constante 110 siempre, que es lo que nos piden. Entonces ahora vamos a simular esto y vamos a ver cómo nos dan las mediciones. Entonces, si traemos esto, vemos que ya nuestro voltaje varía como lo pusimos, eso hace variar nuestra corriente. Y el voltaje E sub A, que sería este acá, el B sub A, varía como como lo esperábamos, porque también, bueno, en el informe lo calculamos con la ecuación, lo cual calza. Después nos piden hacer lo mismo, pero en vez de hacer variar la corriente, como lo hicimos ahora, nos piden variar la velocidad. Entonces, acá la vamos a hacer constante a 500 volt, que nos da la corriente nominal. Vamos a desconectar esto y vamos a conectar esto acá, que al final nos hace partir de un 110 radianes por segundo, le sumamos 10 para llegar a 120, después le sumamos 20 para llegar a 140 y después le restamos los 40 para volver a los 110. Entonces vamos a simular esto, vamos a ver el gráfico y ahí nos queda. Entonces así varía el B sub A, el E sub A que nos piden. Bueno, como podemos ver, la corriente I sub F y el voltaje V sub S son constantes, pero varía este voltaje acá. Así que eso también está en el informe con un cuadro en que estamos ordenados y con la ecuación. Así que eso. Bueno, con el segundo punto, lo que se nos pide hacer es calcular la velocidad que necesita para llegar esto a 550 volts y ver la diferencia entre conectarlo de principio y abruptamente. Entonces, hicimos los cálculos y para llegarlo a 150, a 550 volts, perdón, eh, necesitamos una velocidad de 122.2 periódico, pero bueno, 122 y lo aproximamos. Em, y acá pusimos este step con un interruptor que parte en cero y a los 10 segundos se chanta en uno. Así que vamos a simular esto, a ver cómo nos queda. Vamos a ver los gráficos. Y acá nos piden, bueno, el gráfico de voltaje. Bueno, acá se puede ver el cambio de voltaje que pasa cuando lo conectamos, cuando se conecta como generador. Y después también nos piden mostrar el gráfico de torque versus velocidad, que se puede ver, tiene esta forma. Notar los números, 8400 llega a 105. Bueno, bueno, y después nos piden que lo hagamos lo mismo, pero desde que esté conectado desde un inicio. Entonces vamos a ver eso, lo vamos a simular. Vamos a ver esto y podemos ver que el voltaje es constante, pero bueno, la corriente también es bien distinta, em, pero el voltaje es constante. Ahora, lo que es interesante es ver este gráfico acá de el torque versus la velocidad angular y podemos ver que de frentón cambiaron los números. Antes era 8400, ahora 1200, este llega hasta 105, el 105 ahora mismo está acá. Entonces, bueno, un gráfico bien distinto de frentón, la forma no es nada que ver. Este es como más helicoidal, llega a velocidades mucho más altas, tiene menos torque, así que en verdad la potencia, dependiendo de la velocidad y de su estabilidad, cambia con el tiempo, o sea, con la posición que está en verdad. Así que eso. Bueno, y para la tercera simulación, la idea es subir y bajar después en un 5% la corriente de acá, el I sub F, y eso se hace cambiando en un 5% el voltaje. Entonces partimos con 525, que es un 5% más de lo nominal, bueno, y vamos a partir viendo este gráfico, que es el de las mediciones de la red. Bueno, y acá no se ve nada, yo encuentro por lo menos nada muy interesante de principio. Y lo interesante está acá, en el torque versus velocidad. Entonces, bueno, esto se va a ver así, y bueno, el próximo también se va a ver más o menos así, pero lo chulo es ver la magnitud. Entonces, acá llegamos como a 1275 y acá cerca de 103, ponte, ya. Entonces, vamos a graficar, perdón, pescar acá, vamos a cambiar esto a un 475, que sería el menos 5%. Lo vamos a simular. Bueno, por deporte, vamos a ver las mediciones de la red. Em, bueno, son menos voltaje. Acá esto se ve parecido, así que no nada muy distinto. Pero acá en el torque, bueno, cambió, po. Antes esto llegaba a 1275, ahora estamos con 1230, 40 por ahí. Y si no me equivoco, acá llegaba como los 103 y acá ahora estamos como en el 111. Entonces, como que la dinámica de esta curva cambió bastante. Entonces, como la distribución de potencia-velocidad que va a tener esta máquina va a cambiar también. Entonces, bueno, por ejemplo, potencia es igual a torque por velocidad. Entonces, acá vamos a tener 110 por ¿cuánto? 250. Y si nos vamos de vuelta a lo anterior,
O sea, esto cambiar esto a 525. em, bueno, ya se me fueron los números, pero ustedes que están viendo el video, ojalá que se acuerden. Esto va a ser 110 por 250. Entonces, la potencia cambia. Entonces, cambiando el voltaje podemos manejar eso. Eso también tiene mucho sentido porque el torque depende de la corriente. Entonces, si bajamos la corriente, bueno, el torque también va. Bueno, y la idea es ahora comparar esta con la shunt. La shunt la tengo acá al lado. Como se puede ver, está cortocircuitada. Y bueno, ya tengo sus cosas listas. Está con 500 volts VDC, la otra está con 500 volts también para el nominal. Entonces, ahora vamos a ver su voltaje y corriente. Em, bueno, acá está el de la izquierda, es la de bobinados separados. Y bueno, la de la derecha es la shunt. Se puede ver que esta tiene los voltajes constantes, una corriente más como en picada y esta que también es más curva. La shunt se puede ver por el otro lado que sus voltajes varían, pero también como que por lo menos sus corrientes se ven más lineales. Entonces yo diría por lo menos que es más fácil de controlar. Ahora, si comparamos como sus torques con nuestro gráfico que usamos la vez pasada, em, y este, bueno, podemos ver que son muy parecidos en forma, pero igual que antes, los valores cambian. Esta, la de separado, llega como a 107 radianes por segundo y esta se estabiliza como en 110 también. Y también acá esta, la de separado, tiene harto más torque y la shunt tiene como, chavo, la mitad de torque. Entonces, por ejemplo, podemos ver, onda fácil, que ya la shunt llegaría a una velocidad más alta, em, pero la separado tendría harto más torque. Así que, bueno, cambia también cuánto queremos controlarlo, qué tan fácil lo queremos controlar y qué tanto torque o qué velocidad queremos para nuestro motor. Bueno, entonces ahora la idea es operar esto como motor. Entonces vamos a partir cambiando este switch, ya lo cambié, pero bueno, a motor. Y ahora vamos a usar este bloque de acá para controlar el torque que queremos mover. Entonces, bueno, esto lo ponemos en nominal, en 500 y toda la cuestión. Y acá, como seguimos la línea de switch, estamos usando una constante de 500 newton metros. Em, bueno, entonces ahora vamos a simular esto y vamos a ver su torque en el tiempo. Bueno, perdón, un detalle. Se nos recomienda primero energizar esta parte y después el resto para que sea más estable. Entonces, cuando veamos el gráfico, vamos a ver está como que no hay torque eléctrico. Y cuando lo conectamos, bueno, la corriente se va a 5500 amperes, que es bastante y después cae. Y cae, bueno, a una corriente y la vamos a ver. Pero acá podemos ver que esto está a 50 newton metros constante. Y acá, bueno, hay una velocidad también constante. Y acá esta llega como a 150 newton metros. Entonces, eso es el primero. Entonces, después se nos pide, bueno, multipliquemos, bueno, esto por 5 la velocidad que la vayamos haciendo lineal, multiplicándole por 5 cada vez. Entonces, acá vamos a este bloque, que es un multiplicador. Vamos a desconectar este y vamos a conectar como control al multiplicador. Lo vamos a simular, vamos a ver el gráfico y bueno, veamos que cambió la velocidad. Ya nos llegamos a 5500 creo que era, ahora llegamos a 4000. Bueno, y la velocidad, el torque mecánico, bueno, también cambia, está como 550. Después nos piden que esto lo hagamos la velocidad angular al cuadrado. Entonces esto lo vamos a meter por un multiplicador y lo vamos a meter acá. Y esto después nos piden que sea un 0.1. Así que vamos a correr eso, lo vamos a simular. Vamos a ver los gráficos amigos. Bueno, cambió la velocidad angular, bajó a 90. Este como pico de corriente cambió. Bueno, y ahora la corriente está casi a 1000 amperes, que es bastante. Y acá llegamos a un torque de 800, que también Y con todo esto surge la pregunta, ¿qué pasa si esto lo desenergizo de un golpe? Entonces vamos a ver primero, con el primer caso 50, ya lo tengo puesto. Bueno, obviamente la velocidad va a subir y bajar con un tema de inercia. El torque eléctrico va a subir y bajar porque, bueno, ahí vamos a ver si pega un salto la corriente. Y el torque mecánico se mantiene porque al final lo que hicimos fue desenergizar el motor, no le sacamos el torque. Entonces, ahora vamos a ver la corriente y el voltaje. Como podemos ver, la corriente se pega un salto más o menos. Y eso tiene que ver con el salto del torque. Así que bueno, ahora vamos a ver los otros casos. Em, Primero vamos a ver el que está omega al cuadrado, bueno, porque lo tengo puesto. Así que vamos a simular esto.
Bueno, mismo caso, se carga, se descarga, se induce torque. Y bueno, acá tenemos los voltajes, que vamos a ver saltan parecidos, distintas magnitudes nomás. Y esto lo vamos a hacer bien rápido. Era 5, lo vamos a desconectar de acá. em, y vamos a simular. Bueno, mismo cuento, muy parecido. Y acá corriente y voltaje, también mismo cuento, muy parecido. Cambian un poco los valores. Bueno, ahora vamos a ver el caso de que en este de tener la velocidad angular al cuadrado, ¿qué pasa si es que le aplicamos un step en que le cambiamos el voltaje? Entonces vamos a subirlo, vamos a partir en 500, después vamos a 550 volts, después vamos a bajar de vuelta a 500 y después vamos a llegar a 450. Voy a cambiar el tiempo porque esta simulación va a ser más larga. En un segundo. Y ahora vamos a simular y vamos a ver cómo cambia sus voltajes, sus torques primero en el tiempo. Vamos a ver esta variación de torque que ya tiene sentido porque estamos cambiando la corriente y la corriente influye en el torque, así que eso tiene mucho sentido. Y ahora vamos a ver sus corrientes para ver efectivamente cómo cambiaron y vamos a ver que cambian proporcional al voltaje. Así. Bueno, y ahora conectamos la máquina como serie. Vamos a ver la corriente va a entrar por acá, va a pasar por acá, por acá, por acá y va a salir. Entonces eso está en serie. Y la idea es ahora ponerle un torque de 600 Nm y después pasarlo onda repentinamente a cero. Entonces, bueno, eso lo hicimos así, con este switch lógico. Y vamos a ver que efectivamente pasa eso. Partimos 600 y lo cambiamos a cero. Bueno, hay una carga en que sube caleta el torque eléctrico y cuando lo soltamos, bueno, baja bastante. Esto parece que la velocidad, bueno, como que se desordena, después sube y después se va a cero, pero si vemos en detalle, vemos que en verdad no se va a cero, sino que como que converge, pero no llega a cero. Em, Así que bueno, en verdad diverge en ese caso. Pero no llega a cero, eso es lo importante. Y el torque eléctrico tampoco llega a cero, sino que sigue con cierto movimiento. Así que eso tiene sentido porque le metemos torque en mecánico y como esto estaba andando, después lo soltamos y queda como por inercia. Bueno, la idea es ahora ver qué pasa si es que a la máquina le sacamos el coeficiente de fricción. Bueno, para eso voy a poner esto por acá al lado y voy a simular la máquina sin coeficiente de fricción, que nos va a dar esto. Mira que esto es acá 50 Nm, 110 y bueno, acá 50. Y le vamos a poner de vuelta el coeficiente de fricción como estaba en principio y lo vamos a simular. Y bueno, acá nos da 160, acá nos da un poquito menos de 110 y acá nos da 50. Así que ahí se pueden ver los cambios entre lo primero y lo último coeficiente de fricción. Eso está detallado en el... Bueno, ahora se puede pasar a los videos de la máquina de inducción. Para el punto 1.1 se nos pedía probar distintos valores de torque externo constantes. En particular para este valor de 50, vemos que hay un torque eléctrico positivo. Esto significa que la máquina opera como motor, por ende consume potencia eléctrica, por eso es negativa, y entrega potencia mecánica a la carga. Otra cosa interesante que vamos a notar es que la potencia eléctrica tiene mayor magnitud que la potencia mecánica. Eso significa que hay pérdidas por roce dentro de la máquina. Lo otro que podemos notar es que cuando aumenta el torque externo a 150, por ejemplo, también aumenta el desplazamiento y la frecuencia rotórica. Porque cuando aumenta el desplazamiento, aumenta la frecuencia relativa que ve el rotor. Esto significa una mayor fuerza electromagnética, una mayor corriente, un mayor campo magnético y ese mayor campo magnético interactúa con el campo magnético del estator para generar un mayor torque. De esta manera, cuando se le exige más torque a la máquina, lo que tiene que hacer la máquina para balancear los torques es aumentar su desplazamiento. Para el punto número 1.2 se nos pedía cambiar la resistencia interna del rotor. Si nos fijamos, para esta resistencia interna se estabiliza con este desplazamiento y una velocidad de, bueno, vemos también acá la respuesta transiente cuando parte desde el reposo y llega a la velocidad estable, que en este caso es, digamos, 115, y nos pedían aumentar la resistencia al rotor en 1.4. Si nosotros hacemos eso y simulamos, nos fijamos que aumenta el desplazamiento. ¿Por qué? Bueno, cuando aumentamos la resistencia,
baja la corriente rotórica, por ende baja el torque. De esta manera, la forma que tiene la máquina de compensar esa disminución de torque es aumentando el desplazamiento. Si comparamos el gráfico, vemos que la máquina se estabilizó en una velocidad menor, mecánica. ¿Por qué? Porque eso significa menor desplazamiento. Dado que la velocidad mecánica es menor, la diferencia entre la velocidad síncrona y mecánica es mayor, y eso es lo que define el desplazamiento. Para el punto 2.1 se nos pedía graficar la curva torque-velocidad estacionaria usando esta rampa de torque. Viendo el resultado y simulando, se puede observar que la curva tiene esta forma de S. Esta parte de acá, superior al torque cero, es la curva de generador y esta parte de acá, inferior al torque cero, es la curva de motor. Ahora, comparando con la curva esta en clase, lo extraño es que no se muestra toda la curva. ¿Por qué? Bueno, eso se debe a que está la parte estable. La parte estable es la que tiene pendiente negativa, ya que si aumenta ligeramente la velocidad, baja el torque. Un menor torque significa que hay aceleración negativa, por lo tanto la velocidad baja y se estabiliza. Si fuera en las otras partes de la curva que no se ven, aumenta el torque, o sea, aumenta la velocidad, aumenta el torque y vuelve a aumentar la velocidad. Por lo tanto, es muy difícil graficarlo en una simulación como esta. Para el punto 3.1 se nos pedía hacer una prueba de vacío. La prueba de vacío tiene el problema que hay que contrarrestar el torque de roce. Para eso se revisaron los parámetros de Plex y se calculó este valor que está más detallado el porqué en el informe. Usando este valor y graficando la velocidad, podemos ver que el torque electromagnético es cero. Por lo tanto, se logra la condición requerida para la prueba de vacío. Graficando las potencias asociadas a la prueba de vacío, se puede ver que la potencia mecánica es bastante pequeña, de menos 117, y la potencia reactiva es un poco más grande, de menos 6.3 kVA reactivo. Esto se debe a que cada una está asociada a distintos parámetros de la máquina. En particular, podríamos revisarlos. Vemos que la potencia activa está asociada a la resistencia estatórica, que es 0.4, y la potencia reactiva está mayormente asociada a la inductancia de magnetización, que es esto. Valor que cuando se calcula la reactancia asociada termina siendo mucho mayor que la resistencia estatórica, por ende hay un mayor consumo reactivo. Finalmente, en el punto 4.1 se nos pedía probar torques externos negativos. También se nos pedía sincronizar primero, entonces primero aplicamos el torque de vacío para llegar la máquina a desplazamiento cero y después de un tiempo cambiamos a un torque externo constante. Esto es más realista comparado a la operación real de una máquina. Viendo los resultados, podemos apreciar que efectivamente hay un torque eléctrico negativo, o sea, la máquina sí está funcionando como generador. O sea, ¿qué significa esto? Que consume potencia mecánica y entrega potencia eléctrica a la red. En particular también podemos revisar el desplazamiento. Si nos fijamos hay un desplazamiento negativo. Esto significa que el motor se está moviendo más rápido que el campo magnético síncrono. Por lo tanto, si uno calcula la velocidad relativa del rotor, va a ser también negativa. ¿Qué significa una frecuencia negativa? Bueno, significa simplemente que está girando en la dirección opuesta. O sea que una vez se pasa de desplazamiento positivo a negativo, las corrientes del rotor empiezan a girar en la dirección opuesta.